Edurne Cárdenas, que integra el equipo de trabajo internacional del CELS, es abogada por la Universidad Nacional de Tucumán y tiene formación de posgrado en Derechos Humanos en Argentina y el exterior. Trabajó como asesora, consultora e investigadora en diferentes organismos públicos, universidades y organizaciones no gubernamentales, en particular en cuestiones referidas a género, derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos de las personas migrantes. Estimada Edurne, te escuchamos. Primero quiero agradecer la invitación de estar acá. Me pone como muy orgullosa ver tanta gente a esta hora, en un día así como un poco frío. La verdad es que estoy muy agradecida a Paula por haber considerado que yo podía aportar algo en esta mesa. Paula hizo un trabajo fino, como decía Guillermo, con cada uno de los que hablamos, y la verdad es que se quedó corta con el nivel de mis compañeros de mesa, porque la verdad fueron muy buenos. Mi presentación va a ser breve, espero que no me tengas que pasar un papelito, por favor. Sí, claro, perdón. No, sé que es tu rol en la vida, pero voy a intentar ajustarme al tiempo. Y en esta breve presentación yo me voy a referir al escenario internacional como una herramienta que creo, y entiendo porque es a lo que me dedico, que creo que es valiosa para la incidencia local en el reclamo por la garantía de derechos. Y voy a hablar desde mi experiencia de trabajo, desde mi experiencia como feminista, pero también desde mi experiencia de trabajo en una organización como el CELS. Entonces, desde nuestra experiencia en el CELS, quiero contar cómo el escenario internacional aparece como un escenario que da visibilidad a reclamos que no llegan, por ejemplo, a ciertos espacios institucionales y que permiten ejercer lo que Guillermo decía, la abogacía en formas probablemente más, en formas creativas por lo menos. Entonces, primero voy a referirme un poco al CELS, que es la organización que integro, y cómo ha sido nuestra experiencia de trabajo internacional, e incluso cómo el uso de estas estrategias ha sido uno de los puentes que han servido, digamos, para unir movimientos y que han hecho que, por ejemplo, hoy en día uno de nuestros temas de trabajo en la agenda, y es a lo que me quiero referir como ejemplo, es la lucha por el derecho al aborto. Entonces, eso es un poco el planteo de lo que voy a hablar. Sobre el CELS, muy corto, no sé si muchos de ustedes lo conocen. El CELS es un organismo de derechos humanos que fue fundado en el año 79 por un grupo de familiares y víctimas como respuesta a las desapariciones y atrocidades cometidas por la última dictadura cívico-militar en Argentina. Y desde, digamos, la creación del CELS ha ido creciendo, digamos, pero nuestras estrategias han sido se han mantenido, han ido complejizándose, etcétera, pero las estrategias son el litigio, la incidencia y la documentación y la generación de alianzas entre grupos, entre colectivos. Desde los inicios mismos del CELS, es decir, desde nuestro ADN como institución, el uso del escenario internacional, el trabajo internacional está presente. Probablemente muchos de ustedes se acuerdan de aquella visita de la Comisión Interamericana en el 79, y desde entonces hemos ido como usando esa estrategia y ordenándola y fortaleciéndola. El CELS, digamos, luego del retorno a la democracia, mientras continuaba con su trabajo en torno a lo que a nivel internacional se denomina justicia transicional, nuestro trabajo en materia de memoria, verdad y justicia, expandió su agenda para responder a otras demandas, y esto creo que también tiene que ver un poco con lo que mencionaba Guille, ¿no? Como de cómo se va complejizando digamos, la tarea política de la abogacía, ¿no? Entonces, para plantearnos problemas y desafíos actuales y que son estructurales en términos de derechos humanos, como la agenda de seguridad ciudadana, la agenda de DESC, reforma judicial, etcétera. El CELS en general, bueno, desde sus orígenes trabaja en coordinación y colaboración con otros grupos,
Y nuestra vinculación con las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas tiene una historia larga, pero que ha ido, digamos, ganando, yo diría, jerarquía y espacio en los últimos años. El CELS no es una organización feminista, es una organización, es un organismo de derechos humanos en el que, por suerte, trabajan muchas feministas y que ha ido incorporando en su agenda digamos, los temas y las preocupaciones y apoyando como las demandas de los grupos feministas y los grupos de mujeres y otros colectivos. Eso es un poco la presentación desde donde hablamos, desde donde hablo y desde como nuestro planteo. En relación al tema, cuando Paula me llamó y me invitó a participar de esta mesa, que el título del panel era un poco no sé, como que me confundía un poco qué podía aportar y en relación con los que iba a compartir la mesa. Entonces la idea surgió de plantear desde nuestra experiencia del CELS, desde el CELS, pensando al CELS como una organización con esta trayectoria, cómo nosotros hemos ido abriendo nuestra agenda y cómo hemos ido como incorporando en nuestra agenda de trabajo y en nuestra agenda de reclamos de derechos ciertos temas que han ido abriéndose camino e instalándose en nuestra agenda cotidiana. Y uno de esos temas, sin dudas, es el tema del derecho al aborto. En el caso de la lucha, porque para mí es una lucha, la lucha por el derecho al aborto en Argentina, yo creo que esta idea, y también creo que acá entra un poco la cuestión de lo que de dónde estamos situados hablando en esta conferencia de la ciudad global y de la aldea global, creo que el tema de la lucha por el derecho al aborto es una lucha que, digamos, de hace muchos años del movimiento de mujeres de Argentina y del resto del mundo, que ha ido, yo creo, fortaleciéndose, que muestra cómo el diálogo como internacional y nacional se alimentan y permiten fortalecerse. Digamos, específicamente, la instalación del tema en la agenda internacional y la generación de estándares y jurisprudencia específica en relación a este tema, y en particular en jurisprudencia específica relativa a Argentina, sirvió como una plataforma y un insumo para fortalecer las discusiones internas en Argentina. Y hoy en día, yo creo que el derecho al aborto es un tema que no es un tema solo del movimiento de mujeres, y que sí, el movimiento de mujeres consiguió que sea un tema que impregna las agendas de otros movimientos. Entonces, en el reclamo por el derecho al aborto no está solamente el movimiento de mujeres, sino también el movimiento de derechos humanos, los sindicatos y otros grupos, digamos. Y no solamente esto, los grupos de mujeres, ¿no? Entonces, un poco, acá en la historia en Argentina, yo no soy una experta en historia, pero para como plantear el tema, digamos, el aborto como un reclamo, digamos, en los 70, los grupos de feministas instalan un poco el tema en una agenda que era un poco cerrada, que no llegaba, digamos, al Poder Judicial, y que la respuesta incluso del Poder Judicial no era, digamos, no era un espacio amigable para tratar este tema, ¿no? Yo creo que en relación con la cuestión de interpretar el derecho, decir qué es lo que, pensar qué es lo que dice el derecho,
y vinculando eso también con esta idea de la ciudad global y de las discusiones internacionales, para mí hay un hito que es en la discusión de la Constitución del 94, que yo estaba empezando la secundaria, o sea que no es que era capaz que lo había leído en el diario muy de refilón, pero para mí una cuestión que es un hito es, digamos, cuando se está reformando la Constitución hay como una oleada y un intento de establecer la cláusula de la protección del derecho a la vida desde la concepción, y en el año 94 un grupo de feministas, de mujeres, consiguió, digamos, organizarse y frenar esa iniciativa, ¿no? Y el año 94 no es... En el año 94, en ese momento estaba sucediendo a nivel internacional una discusión que en una conferencia internacional de Naciones Unidas, que es la conferencia del Cairo, que es la conferencia sobre población y desarrollo, que es donde, digamos, se acuerda por primera vez a nivel internacional la definición de derechos reproductivos, eran como dos discusiones que al parecer son paralelas y que puede parecer solo una anécdota, pero que para mí, digamos, cobra mucho sentido en esta cuestión como de las influencias y de las posibilidades y de las potencialidades del diálogo entre lo que está pasando a nivel internacional, que no es que pasa por generación natural, sino que pasa porque hay una comunidad movilizada, porque hay estados que participan de las discusiones, y en esos estados que participan de las discusiones hay voces que hacen incidencia y que inciden para que esas voces tengan, digamos, estos temas en las discusiones. Entonces, finalmente, en ese momento en el que se estaba discutiendo esto, en Argentina se estaba reformando nuestra Constitución, que por suerte no tuvo este cambio. La cuestión, digamos, de la movilización en torno al derecho al aborto, yo creo que en Argentina, y por favor los que saben más que yo de esto me corrigen, pero también es una posición un poco subjetiva porque es el momento en el que, digamos, yo empiezo a vivir el tema. La discusión en torno al aborto empieza a tener, digamos, una centralidad y una visibilidad y toma, yo creo, las calles, digamos, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Para los que no son de Argentina, el Encuentro Nacional de Mujeres es un encuentro que se hace todos los años, desde hace 32 años, y que ha ido creciendo en su capacidad de convocatoria y de movilización, y que termina con una gran marcha en la ciudad en la que se hace. Y, digamos, recién en los 2000, en el 2003 creo, se decide que el aborto era un tema del Encuentro Nacional de Mujeres, recién en ese año, más o menos. En el 2005, digamos, se crea una cosa que se llama la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que es una campaña que, digamos, incluye a personas, a artistas, a movimientos, a organizaciones, a sindicatos, y hace que este reclamo por el derecho al aborto tome una visibilidad, y para mí esto es una cosa que es impresionante, tome las calles, digamos. Yo me acuerdo, yo soy de una provincia que se llama Tucumán, el Encuentro Nacional de Mujeres que fue en Tucumán, 2009, gracias, acá tengo una escribana apuntadora, en una provincia como Tucumán, que tiene muchas, en Santa Fe fue el Encuentro Nacional de Mujeres donde se decidió la campaña, como el centro de la ciudad de Tucumán lleno de mujeres gritando por el derecho al aborto. Para mí eso, en un lugar como Tucumán, fue como un shock emotivo y un shock en una cosa personal, como darme cuenta de la potencialidad de este reclamo, que es un reclamo de derechos,
que es un reclamo de derechos, de legitimidades, en la que los abogados y las abogadas no tenemos, yo creo, somos como herramientas simplemente. Entonces, la campaña hizo una cosa que en esta cuestión para hablar del derecho, primero hay que escribir el derecho si querés, presentó un proyecto de ley en el año 2005 creo, que después fue presentándose cada 2 años y que a pesar de todo esto nunca se trató en comisión hasta que en el 2014 se trató por primera vez en la Comisión de Asuntos Penales, que no sé si los que son nacionales se acuerdan que fue una fantochada, pero tenemos un proyecto que se presenta, que tiene un montón de firmas, pero que nunca llega a discusión en comisión y que entonces es siempre, como yo creo, un dato para la foto, pero del que creo que estaría bueno poder pensar en las preguntas para ayudarme a pensar, digamos, cuáles pueden ser próximos pasos. Y acá viene la cuestión internacional, ¿no? Todo esto estaba pasando a nivel nacional. En los 2000, y acá la miro a Aline, que fue miembro del comité CEDAW, en los 2000 hubo un momento de grandes conferencias, pero además un momento en el que Argentina tuvo evaluaciones ante comités, órganos de tratados de Naciones Unidas. En los 2000 también es un momento de cambio, si queremos, en los que las decisiones de esos órganos de tratados ya eran de órganos de tratados que pertenecían a nuestra Constitución, o sea que tenían otro peso, ¿no? Y para hacer como el link entre el trabajo del CELS, el trabajo internacional y cómo sirve de puente, en el año 2004 un grupo de organización de mujeres presentó un informe alternativo, un informe Sommer al comité CEDAW, en el que participaron otros actores, por ejemplo, el CELS firmó ese informe, participó en la elaboración del informe y, participó en las actividades de incidencia para lograr unas buenas recomendaciones. Entre el año 2010 y el año 2012, que fue entre el año 2004 y el 2011 en realidad, Argentina tuvo, le tocó por calendario y por cómo se organizan Naciones Unidas, bla, bla, como un paquete grande de evaluaciones de órganos de tratados. En todos hubo recomendaciones específicas en relación con la falta de acceso al aborto. Yo debería haber dicho que en Argentina el aborto es legal en algunos casos, pero que en la práctica funciona como en los países en los que funcionaba, y podemos discutir, el acceso al aborto legal era una cosa muy restringida. Ese acervo de recomendaciones específicas para Argentina, a ese acervo se suma en el año 2007 la presentación de un caso ante un órgano de tratado, en un caso, y esto yo creo que es un dato que es importante, que da cuenta de que el Poder Judicial recibía, las demandas por acceso al aborto como demandas para acceder y que se generaba, el Poder Judicial como un propio obstáculo. Un grupo de mujeres, de organización de mujeres, presenta un caso muy conocido, que es el caso de LMR, ante el Comité de Derechos Humanos, por la falta de acceso a uno de los casos más claros de aborto legal, que es el caso de violación de una joven que tenía una discapacidad psicosocial. Gracias. El Comité de Derechos Humanos en el año 2011 decide en el caso, condena a Argentina, y para mí esto es una genialidad, por la violación a los derechos humanos del LMR, por la injerencia indebida de la justicia en el acceso a un derecho. ¿Qué derecho? El derecho al aborto. En el año 2012, la Corte Suprema nos sorprende,
diría muchos de nosotros, por supuesto que hubo muchos trabajos atrás de esa decisión, pero la Corte Suprema decide en un caso que se llama FAL, que probablemente los locales lo conocen, los que no son locales no lo conocen, pero que es un caso bisagra en nuestra, digamos, jurisprudencia, porque la Corte decide, y el caso tiene muchas cosas de las cuales podemos sorprendernos. El caso llega a la Corte Suprema por el defensor del niño por nacer, que el niño por nacer ya había sido abortado en la provincia en la que el caso era, y la Corte dice, bueno, ¿saben qué? En este caso voy a aprovechar el caso y voy a como aclarar algunas dudas, porque Argentina está en juego la responsabilidad internacional de Argentina. Que la Corte diga que está en juego la responsabilidad de Argentina tiene que ver con todo ese trabajo a nivel internacional, específico sobre Argentina, pero también en coalición con otros movimientos, con otras organizaciones de otros países que hacen que los órganos de tratado, pero también órganos que son políticos, tengan posiciones y establezcan algunos estándares que la Corte, en ese momento por lo menos, reconoció como guías para su interpretación de nuestro propio derecho. En el año 2012 decide la Corte, en ese mismo año deciden en el caso Profamilia, que es otro caso en el que lo único que dice es, ¿saben qué? Ya termino en 3 minutos. Ya dije lo que dije en marzo en FAL, no sigamos con esto, pero después de eso, la Corte no volvió a entrometerse en el tema, a pesar de que un grupo de organizaciones, y esto es importante, un grupo de organizaciones que es una mezcla de organizaciones de mujeres, pero también organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales de derechos humanos, y esto también demuestra que el tema, digamos, es una bandera de muchos grupos, le piden a la Corte que haga como ya había hecho en otros casos, un seguimiento del cumplimiento de su decisión. La Corte lo rechaza, y a pesar de, digamos, todos estos hitos, y esto para mí es, digamos, un tema para seguir pensando por qué sucede esto, digamos, el acceso al aborto está sostenido, digamos, hay avances que son de tipo institucional, hay avances institucionales, decisiones judiciales, hay algunos protocolos de atención. Podemos decir que el nivel de discusión en el Parlamento, por lo menos en términos de proyectos presentados, ha sido exponencial, pero no hay una discusión, digamos, no hay una discusión en comisión, que es una formalidad para pensar, bueno, hay otros temas que pasa algo, al día siguiente ya hay una comisión. Bueno, en este tema no sucede. Entonces, ¿cómo pensar, digamos, volver a la pregunta inicial, cómo seguir siendo inteligentes y estratégicos, por ahí usando este diálogo nacional e internacional de una manera diferente? Mónica Pinto se refirió al caso de Belén en la conferencia de inicio, y me parece que el caso de Belén como resume un poco todo lo que estamos hablando. Es un caso que, digamos, da cuenta de cuál es el rol del Poder Judicial cuando aparece el Poder Judicial en la vida de las mujeres, de qué mujeres, digamos, el caso de Belén llega al Poder Judicial cuando no debería haber llegado. El caso de Belén se conoce porque una abogada feminista decide involucrarse en el tema, con un tesón increíble, con una capacidad para movilizar el movimiento de mujeres a nivel nacional, pero también en la provincia de Tucumán, y también para involucrar a otros actores, ¿no? Y de vuelta, en el caso de Belén, nos presentamos, yo creo que éramos como 15 amicus, desde el Partido Comunista hasta, no sé, una organización gringa. O sea, éramos un arco de gente un arco de instituciones totalmente diversa, apostando por esa causa, pensando que esa causa es una causa legítima y que la discusión sobre el aborto es una discusión en términos de derecho totalmente
valiosa y que es una discusión pendiente. En el caso de Belén, y verán, por ejemplo, finalmente Belén fue absuelta hace muy poco, la Corte de Tucumán reconoce no solo la responsabilidad internacional del Estado, sino que también en el medio, cuando se conoce el caso de Belén, el Comité de Derechos Humanos en su evaluación argentina el año pasado hizo recomendaciones específicas sobre el caso de Belén. También conocieron del caso relatores y especialistas del Sistema de Naciones Unidas que también hicieron recomendaciones. La Corte finalmente la absolvió, pero yo creo que, digamos, tenemos un acervo de avances, de cosas buenas que han ido pasando, pero tenemos del otro lado un montón de deudas pendientes y entonces con esto cierro mi exposición, espero un tiempo, para pensar como preguntas y discusiones, etc. Gracias.